Seguimos, aquí tiene la palabra diputado hoy desde la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional en compañía del diputado Enrique Márquez. Dejamos planteado el tema de las heridas abiertas de una sociedad, de un discurso que lejos de conciliar siempre mantiene ese dedo en la llaga, ¿no? De lo doloroso, de lo espinoso, de la diferencia, del ustedes y nosotros, ¿no? Pero además hay cosas que están ocurriendo en este país, diputado, como que, por ejemplo, los delincuentes ya no se esconden, exhiben sus caras, sus rostros, sus crímenes. Yo soy el líder de la banda tal, y entonces tienen hasta perfiles en Twitter que, más allá de ser ciertos o no, eso genera toda una cultura de la nueva delincuencia que tiene Venezuela, el pranato, el jefe de la banda, etcétera, ¿no? Y la respuesta no muy sutil que ha dado la sociedad frente a eso. Hay territorios ya infranqueables para ciertos delincuentes, hay urbanizaciones organizadas que simplemente linchan al que se le ocurra robar allí. Es muy grave lo que está ocurriendo y completo la pregunta solamente trayendo a colación dos intervenciones. Una por Twitter de Freddy Bernal, que dice que hay que meter a los militares en los barrios, y otra que vamos a escuchar a continuación, donde el exministro Miguel Rodríguez Torres dice que sí, que la violencia es el primer problema, la inseguridad es el primer problema de los venezolanos. La seguridad ciudadana, en mi criterio, sigue siendo el primer problema del país. Tenemos una crisis económica que sin duda alguna tiene dentro de sus componentes el problema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana toca todos los sectores del país y sigue siendo hoy por hoy el primer problema de Venezuela. Bien, diputado, quisiera escuchar su reflexión sobre este tema tan complejo. Sí, es un tema complejísimo y me voy a arriesgar a ser telegráfico en esta materia, que pudiéramos hablar días. Fíjate tú, el discurso del odio y la separación ha sido una de las peores herencias, uno de los peores legados de estos últimos 17 años. Porque el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro se basaron en la separación de la sociedad para intentar reinar en esa separación, con el ánimo de quedarse eternamente en el poder, contando con que el pueblo jamás se podría entender, jamás se puede unir para trajinar, para transitar un camino distinto. Es una herencia terrible y nosotros desde la unidad estamos dando un mensaje distinto. Todos los venezolanos tenemos que unirnos. El mensaje de la Venezuela unida. Nos tenemos que unir para acabar con este discurso. Ese discurso que nos ha hecho muchísimo daño. Porque cuando tú vas a los barrios, cada vez es menos frecuente, pero cuando tú vas a los barrios, a las bases, allí donde te encuentras que una misión para las madres del barrio, para las jóvenes, para los niños, se la dan a un sector de la sociedad y a otro sector lo marginan. Y después que te la dan te vigilan para ver si estás por el carril o no. Es decir, separaron al país en dos mitades. Eso afortunadamente se acabó, porque los resultados del 6 de diciembre muestran que el país se polarizó de una manera diferente y los resultados electorales que vendrán en Venezuela en el futuro mostrarán un país polarizado de una manera distinta, de un país que está buscando su futuro. De eso yo no tengo ninguna duda. Ahora bien, ese discurso de odio también ha calado dentro de la calamidad que vive el pueblo venezolano, de la catástrofe de desabastecimiento, de escasez, de insalubridad, de falta de agua, de falta de electricidad y de inseguridad, ha calado en que la inseguridad se profundice aún más, porque precisamente el discurso de odio ha alimentado grupos violentos. Ha alimentado grupos violentos que han tomado las principales ciudades del país, lo que ocurre en Guárico, en Aragua, en Nueva Esparta, en Caracas, en Miranda, en el Zulia, en el Táchira, no es cuento, y está todos los días en los medios, bandas armadas que han acabado con la seguridad del país. Con y el protagonismo, gobierno, además sin ocultarse, exhibiendo con sus armas. protagonismo. ¿Y el gobierno qué? El gobierno no mueve un dedo, indolente, como aquel que no fuera con él. No mueve un dedo. A Dios gracias hay testimonios como el exministro Rodríguez Torres, que por vergüenza lo tiene que decir. Mira, aquí no hemos hecho suficiente en esta materia, pero hay errores como el que reincide Freddy Bernal. Porque sacamos a los militares de los cuarteles, Hugo Chávez los sacó, los trajo a la administración pública y quebraron la administración pública. Yo no ataco todo el sector militar, por amor de Dios, pero hay una cúpula militar que ayudó a quebrar a Venezuela.
Yo creo que lo más sano para el país es que zapatero a sus zapatos, los economistas a la economía, los médicos a la salud. No puede ser que tengamos un militar dirigiendo eternamente el seguro social, por ejemplo, cuando hay tantos médicos, epidemiólogos, tantos médicos preparados en Venezuela y resulta que no pueden dirigir el seguro social porque es un coto militar. No, vale, que cada quien vaya a su rol. En este caso, los militares yo sí creo que tienen un rol en la defensa de la ciudadanía, en la defensa de la soberanía. Por eso respaldo lo que ha dicho el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup, al pedirle al presidente que convoque el Consejo de Defensa, porque la defensa hoy en día no es contra enemigos externos, no es contra países hermanos, como se ha pretendido hacer ver en el pasado. Ese es un modelo discursivo de la izquierda radical y no tan radical, siempre ubicar al enemigo en el ámbito externo y justificar de esa manera las compras que en el ámbito militar se han hecho recientemente. No, y cuando las prioridades del pueblo parecen ser otras, lo dicen las encuestas también. No, y se han hecho compras absurdas, completamente equivocadas, por satisfacer también las relaciones internacionales, bilaterales, por ejemplo con Rusia, que esas relaciones internacionales ideologizadas a Venezuela no le convienen. Bueno, pero lo cierto es que los militares tienen que ocuparse de lo suyo y en este caso podrían ayudar en las labores de seguridad, cómo no, pero no en los barrios. En los barrios tiene que haber policía civil, cada quien a lo suyo. Hay que fortalecer a la policía y desde la Asamblea estamos dando pasos para eso. Vamos a ir aprobando instrumentos de leyes importantísimos para ir descentralizando, desconcentrando. En vez de concentrar en un gran cuerpo de policía nacional que nadie ve, que nadie sabe dónde está, que no está operando bien y hay que reconocerlo, hay que darle competencias para que los alcaldes, los gobernadores, las comunidades puedan en un entramado de corresponsabilidad poder enfrentar este flagelo que está acabando con la vida de nosotros. De tal manera que es un concepto, el concepto que el gobierno ha desarrollado durante estos 17 años es equivocado, no solo en la seguridad, en la economía, en lo social, en lo político, en lo institucional. Hacemos una pausa. Al regreso, ¿cuál será la hoja de ruta política que transitará la oposición y cuáles son las reflexiones que desde la Asamblea Nacional se hacen acerca de estos temas tan importantes para la vida pública? No se vayan.